Muy bien, estamos entonces entrando al tiempo de la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor. Estamos estudiando la epístola de Judas. Recién hemos comenzado hace un mes el estudio de Judas. Estamos viendo qué nos dice esta epístola para nosotros hoy en día. Ya hemos visto los primeros versículos. Hoy día nos toca ver el versículo número 3. Y recuerden ustedes lo que yo les estaba diciendo desde un comienzo, que el versículo 1, bueno, que es la presentación, Judas se presenta, pero el versículo 1, el 2 y parte del 3, que también hoy día vamos a ver, el 3, todo el versículo 3, van a tratar un tema en común que es el tema de la salvación. Ese es el tema que Judas va a estar desarrollando inicialmente y que luego va a hacer un cambio, que eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Pero vamos a enfocarnos al versículo número 3 para poder ganar tiempo, sí, queridos hermanos. El versículo número 3 podemos dividirlo en dos partes tranquilamente. La primera parte, yo la voy a leer, la primera parte dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Hasta ahí podemos dividir una primera parte de este versículo número 3, que yo le he titulado compartir, así le he titulado yo, compartir. Y la segunda parte sería lo que resta del versículo 3, que es sencillamente que dice así: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La segunda parte yo le he titulado contender. Así que la primera parte es compartir y esta segunda parte es contender. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Así que queremos ir hablando esta mañana acerca de nuestra salvación, que es la primera parte del versículo número 3, donde habla de, y que amados, le dice Judas. Siempre estamos acostumbrados a hablar mucho de Pablo, ¿no? Pero en este caso es Judas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Como hemos mencionado desde el comienzo del estudio de esta epístola, es que Judas estaba inicialmente con el propósito de desarrollar el tema de la salvación, algo de la doctrina de la salvación, que nosotros en teología lo llamamos la soteriología. Quería hablar sobre la salvación, bueno, que en otras partes el apóstol Pablo lo desarrolla bien y ampliamente, pero sino al comienzo de la epístola, el Espíritu Santo le hace hacer un cambio a Judas en el propósito de su carta, y él comienza a desarrollar otro tema que justamente, como le dije hace un momento, a partir de la segunda parte del versículo número 3, Judas va a cambiar radicalmente y va a comenzar a hablar el tema de la doctrina, de contender, de luchar a favor de la doctrina de la palabra de Dios. Y ese va a ser el tema del resto de la carta de Judas. Pero ahora queremos hablar un poco sobre la salvación. Y eso es lo que queremos hablar, porque Judas dice: quiero hablarles a ustedes acerca de nuestra común salvación. Ahora, yo les quiero decir primeramente por qué es que Judas le llama nuestra común salvación. Por una razón bien simple: porque todos somos salvos de la misma manera. No hay diferentes maneras para ser salvo a través de Jesucristo. No hay que, yo puedo ser salvo de esta forma, usted de esta manera, no. Todos llegamos a la salvación en Cristo Jesús de la misma manera. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo número 9 y 10, que es un texto muy conocido por nosotros, Pablo va a decir así sobre la salvación. Romanos capítulo 10, versículos números 9 y 10, Pablo dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, serás salvo en ese momento serás salvo, dice. Y luego dice en el versículo número 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿cuál es la manera de acceder a la salvación? Dice el versículo 9, dice: si confesares con tu boca, hay que creer, y ese creer es confesando con la boca. Y luego dice el mismo versículo 9, dice: y hay que creer en el corazón
Ahora, cuando habla de creer en el corazón, implica que todo el ser de la persona tiene que estar totalmente convencido de que Jesús es el Señor. Ahora, cuando uno confiesa con la boca y uno cree en el corazón, dice el versículo número 9, fíjese al final del versículo 9, dice, serás salvo. Ahora, ese serás salvo no es tanto un futuro lejano, sino es algo inmediato, algo que ocurre en el momento. Cuando uno confiesa con la boca, uno cree en el corazón, inmediatamente en ese momento uno llega a la salvación. Y luego Pablo dice en el versículo número 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que todos nosotros, o bueno, asumo que no sé si decir todos o casi todos los que estamos acá, hemos sido salvos de la misma manera cuando hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Yo les he contado muchas veces que yo tuve la oportunidad de oír el Evangelio siendo un niño a los 8 años de edad, y yo decidí en ese momento recibir a Cristo en mi corazón. Yo no entendía toda la teología en ese momento, y bueno, y hasta ahora le puedo decir que yo no entiendo toda la teología, algo entiendo de la teología, pero en ese momento yo solamente entendí que Cristo había muerto por mis pecados y que yo tenía que recibirlo en mi corazón, creyendo en Él, confesando mis pecados, y de esa manera llegaba a la salvación. Y yo recuerdo a esa edad de 8 años que fue una dama, una señorita, asumo que era, y nunca hasta ahora he sabido su nombre de ella, solamente la recuerdo nada más a los 8 años que ella me habló del Evangelio, leyó conmigo la Biblia, nos arrodillamos ahí en el templo, en la iglesia bíblica bautista de Comas, y era un día jueves en la noche, recibí a Cristo en mi corazón. Y desde ahí en ese momento yo estoy seguro, estoy convencido plenamente de que yo soy salvo en Cristo Jesús. Aunque le quiero decir que en el desarrollo de mi cristianismo yo dudé muchas veces de mi salvación. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo, ¿verdad? Pero yo no sé cuántas veces me arrodillaba en mi dormitorio y volví a recibir a Cristo. Señor, perdóname, otra vez quiero estar seguro que soy salvo. Y otra vez a los días, otra vez, Señor, entra en mi corazón, porque yo tenía un temor, ¿no? Si me muero sin ser salvo, me voy a la condenación eterna. Pero, hermano, cuando uno ya va creciendo en Cristo, comprendiendo las Escrituras, uno entiende que la salvación en Cristo Jesús es segura, es eterna y es para siempre, hermanos míos. Hermano, la salvación que Dios ofrece al ser humano siempre, e insistimos diciendo, siempre es solo por la gracia de Dios, sin necesidad del esfuerzo humano. En la Biblia, por ejemplo, existen etapas donde Dios ha trabajado con el hombre. Nosotros a esas diferentes etapas la llamamos en el estudio bíblico dispensaciones, porque esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, por lo menos en el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo número 2. Pablo habla de las diferentes dispensaciones que Dios ha usado para trabajar con el ser humano. Y aún a pesar de que las diferentes dispensaciones Dios ha obrado con el ser humano de diferentes maneras, de diferentes formas, Dios con el hombre ha trabajado de diferentes modos, la salvación siempre ha sido de la misma manera, solo por gracia en Dios. Dios ofreciendo libremente salvación al hombre, nada más. Yo esta mañana temprano estaba ahí reflexionando en mi dormitorio antes de salir y estaba recordando y revisando en la Biblia, se me vino a la mente sobre qué importante es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Y yo decía, y cuando uno encuentra a Jesucristo, inmediatamente mis pensamientos se fueron a Mateo capítulo 13, donde hay una serie de parábolas y entre ellas hay 2 parábolas que tienen el mismo tenor. Una habla sobre comprar un campo y la otra habla de hallar una perla de gran precio. Y ambas coinciden diciendo, cuando uno encuentra algo de valor, uno sencillamente vende todo lo que tiene para adquirir eso. Y cuando uno encuentra el tesoro, uno encuentra el tesoro, uno encuentra la perla de gran precio, uno deja todo por esa gran perla de gran precio, hermanos míos. Y esa perla de gran precio es Jesucristo. Cuando uno encuentra a Jesucristo, uno está dispuesto a dejar todo, hermanos míos. ¿Cuál todo? Por ejemplo, usted está aquí esta mañana sentado escuchando la palabra de Dios.
Y la verdad que me alegra bastante de ver una buena asistencia esta mañana, porque yo he estado extrañando tanto las asistencias que antes teníamos, lleno el templo, colocando sillas a los costados, sillas atrás, personas afuera sentadas en un culto. Y hermano mío, me alegra bastante, en verdad le digo, ¿no? Y por eso le digo, cuando uno decide estar en Cristo, venir a escuchar la palabra de Dios, uno deja todo. Por ejemplo, ¿qué está dejando usted esta mañana? Generalmente se dice que el día domingo es para pasarlo en familia, descansar, ¿no? Pero usted deja todo eso por venir a la casa del Señor y oír, escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más importante que podemos hacer, porque usted ha hallado la perla de gran precio, que es Cristo Jesús. Y eso se obtiene a través de la salvación. Al apóstol Pablo, y vaya abriendo la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16, le plantearon una tremenda pregunta y él dio una gran respuesta. En Hechos capítulo 16 usted va a encontrar la historia de Pablo en la ciudad de Filipos. Pablo ha dejado a su momento el continente asiático, o Asia ha dejado lógicamente asiático, y ha pasado al continente europeo. Ahora Pablo está llegando a Europa a iniciar la obra de Dios, a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que usted puede ver a partir del capítulo 16 de Hechos, Pablo entrando a Europa, hermanos míos. Y de ahí de Europa, más adelante, de acuerdo a la historia, Pablo va a llegar, bueno, el Evangelio, Pablo no, sino el Evangelio va a llegar a América, y aquí estamos hoy en día nosotros. Pero cuando Pablo llega en Hechos capítulo 16 a la ciudad de Filipos, él comienza a predicar el mensaje de Jesucristo. Y hay una muchacha que está ahí haciéndole propaganda gratis a Pablo, y observe usted lo que esta muchacha dice en el versículo número 17, dice: esta era una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, Pablo estaba predicando el camino de salvación y esta mujer estaba diciéndole a todos. Y versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. Bueno, y luego viene que Pablo estaba cansado de oír a esta mujer, que era una mujer que estaba controlada por un demonio. Y Pablo sencillamente exorciza y saca el demonio de esta muchacha. Pero a lo que yo voy es que esta muchacha estaba detrás de Pablo y de Silas, que iban por todo lugar predicando el mensaje de salvación durante muchos días. Luego a Pablo lo meten a la cárcel por haber sacado el demonio de esta muchacha. Y cuando lo meten a la cárcel, dice en el versículo número 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí entra en escena el carcelero de Filipos, que así se le conoce. Luego en el 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Yo siempre me he preguntado por qué este hombre lo metió a Pablo en la prisión más profunda, más lejana. Porque seguramente este hombre no quería saber nada de Pablo ni de Silas. Porque este hombre, por lo que vamos a ver, había oído el mensaje que Pablo había estado predicando en las calles de la ciudad. Pero Pablo, cuando estaba ahí en la cárcel metido, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, fíjese, orando. Y luego dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí está. Este hombre, el carcelero de Filipos, que vuelvo a repetir, no sabemos su nombre y algún día lo encontraremos en el cielo, ¿verdad? Y todos le vamos a decir: usted es el carcelero de Filipos. Y él va a decir: sí, yo soy el carcelero de Filipos, va a decir. Y así va a decir, ¿no? Entonces, este hombre, hermanos míos, había oído el mensaje de Pablo en las calles de Filipos, de la ciudad. Y luego cuando lo meten a la cárcel a Pablo, dice el versículo 25, que Pablo y Silas estaban orando. Hermano, ellos no estaban orando entre dientes, como quizás hay la costumbre de orar de parte nuestra, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos miedo de que nos escuchen orando. Y oramos entre dientes, ¿no? Ni sé qué ha dicho, ¿verdad? Pero algo dijo, solamente Dios sabrá. Y Pablo y Silas estaban orando, por lo visto, fuerte. Todos lo podían oír, y no solamente oraban, sino el versículo 25 nos dice que cantaban himnos a Dios. Hermano, para empezar estaban alabando a Dios, y para continuar no estaban cantando cualquier cosa, estaban cantando himnos, alabanzas a Dios. Más seguro que estaban cantando salmos, estaban cantando alabanzas a Dios. Y al final del versículo 25, vea que dice, los presos les oían. Estaban orando y cantando a todo pulmón.
Y luego viene un terremoto, como dice en el versículo 26. Y luego, ¿qué ocurre? Vamos a saltearnos la historia del versículo número 30. Y aquí entra en escena otra vez el carcelero. Ahora entendemos por qué el carcelero le hace la pregunta a Pablo y le dice en el versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, sin la información previa que les he dado, usted no entendería por qué este hombre les hizo la pregunta a Pablo y a Silas. Porque uno diría, no, ¿cómo este hombre sabía que tenía que ser salvo? Claro, porque previamente había oído el mensaje predicado a través de Pablo en las calles de la ciudad. Luego Pablo estaba en la cárcel, estaba orando, estaban cantando himnos. Y este carcelero estaba metido de repente por ahí en su cuarto donde vivía con su familia, escuchándolo a Pablo y se tapaba los oídos porque decía, ¿a qué hora se callan estos hombres? Y viene el terremoto y este hombre entiende de que esta situación no es algo normal. Y cuando lo saca de la cárcel le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, hermanos míos? Imaginemos que esta pregunta se le plantea a ciertos grupos religiosos. O sea, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imaginemos que esa pregunta se le hacen a un sacerdote católico. El sacerdote católico diría, mira hijo, para que tú seas salvo, tienes que guardar los sacramentos, los 7 sacramentos, y tienes que hacer buenas obras para ser salvo. Así diría un sacerdote católico, ¿verdad? Supongamos que esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted se la plantea a un mormón, a un elder. Una vez a mí me llamaron elder. Inclusive pensaban que yo era un elder y todavía se inclinaron en mi delante. Oh, elder, me decían, ¿no? Decían, yo no soy elder, le decían. Y supongamos que usted le pregunta a un elder, señor elder, mormón, ¿qué debo hacer para ser salvo? El mormón diría, usted tiene que cumplir con las reglas de la iglesia y seguir las instrucciones del libro de Mormón, que es el Evangelio de Jesucristo para América, así hablan ellos. Y usted tiene que obedecer las instrucciones del profeta Joseph Smith. Y usted tiene que sencillamente obedecer la revelación que se ha dado a través de los profetas y los apóstoles que actualmente tiene la iglesia de los mormones. Todo eso tiene que ser para ser salvo. Usted le plantea la misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo a un testigo de Jehová? Y el testigo de Jehová le dice, usted tiene que obedecer estrictamente a la organización de Jehová. Así le llaman ellos a su movimiento a nivel mundial. La organización de Jehová. Y quizás, fíjese, y quizás pueda ser parte de los 144,000 sellados. Y pueda quizás vivir en el paraíso terrenal. Y tiene que seguir las enseñanzas del esclavo fiel, porque así le llaman ellos al fundador de su religión. El esclavo fiel para ellos es Carlos Russell y usted tiene que seguir las enseñanzas del juez Rutherford. Todo eso tiene que ser para ser salvo. Supongamos que usted le pregunta lo mismo, ¿qué debo hacer para ser salvo a un israelita del Nuevo Pacto? Que es una secta hecha en el Perú. Usted, el israelita le diría, usted tiene que obedecer las enseñanzas del profeta Ezequiel Ataucusi y tiene que guardar estrictamente lo que ellos llaman la ley real. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, la ley. Supongamos que usted le pregunta a un adventista del 7º día, señor adventista, ¿qué debo hacer para ser salvo? El adventista le diría, usted tiene que seguir las enseñanzas de la ley dadas bajo la interpretación de Elena de White. Y sobre todo, dicen ellos, insisten, usted tiene que guardar estrictamente el día sábado. Porque para ellos guardar el sábado es la señal de salvación en la persona. Hermano, y podríamos seguir enumerando, si usted le hace la pregunta a un budista, si usted le hace la pregunta a alguien que sigue la religión de Mahikari o de Hare Krishna, y podríamos seguir, y podríamos seguir, y podríamos seguir, pero sencillamente las sectas hacen una suma así. Usted tiene que tener fe, pero a esa fe usted tiene que sumarle las enseñanzas que nosotros tenemos y quizás pueda ser salvo. Pero la respuesta de Pablo es contundente en el versículo número 31, donde Pablo dice en el versículo 31, ¿qué le responde Pablo a este hombre que le había preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermano, el mensaje del Evangelio es tan sencillo que Pablo dice, cree, nada más que cree en el Señor Jesucristo.
Ahora, y no es una posibilidad, sino que igual que hace un momento leímos en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, cuando dice, y serás salvo no es un futuro lejano, sino algo inmediato. Si tú crees en este momento, eres salvo en este momento. Hermano, la salvación que Dios ofrece a todo ser humano tiene 4 rasgos. ¿Cuáles son esos 4 rasgos? La salvación es libre, la salvación es gratuita, la salvación es directa y la salvación está disponible para todo ser humano que la busque de todo corazón en este momento. Esa es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero la salvación que Dios ofrece, que es gratuita, corre el peligro de ser comercializada, de ser vendida, de ser negociada. Y yo siempre he dicho y digo, no, aquí en Palmas Reales no vendemos nada, no vendemos la salvación. No vendemos la salvación. No vendemos el bautismo en agua, porque el bautismo no salva a nadie. Aquí no vendemos salvación. La salvación es gratis en Cristo Jesús. Ahora, pero hubo un hombre que quería en la Biblia negociar la salvación. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? Hace poco hablábamos de este fulano. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, por favor. Y en Hechos capítulo 8 vamos a encontrar a este fulano. En Hechos capítulo 8 vamos a encontrar la historia de este hombre. Felipe, uno de los 7 diáconos, ha llegado al norte de Judea, y ha llegado a la provincia de Samaria, llevando el evangelio de Jesucristo. Y ahí en Samaria, Felipe comenzó a tener un gran avivamiento, porque mucha gente llegó a la salvación en Cristo Jesús. Y lógicamente, en ese momento, en ese tiempo, por cuestiones que Dios estaba estableciendo su iglesia, saliendo de la etapa de la ley y entrando a la gracia a la iglesia, se estaban haciendo señales, milagros, prodigios, habían lenguas y todo lo demás que en algún momento hemos estudiado y que volveremos a estudiar en alguna ocasión. Pero aquí en Samaria había un personaje interesante que andaba detrás de Felipe por todo lugar, porque este hombre supuestamente había llegado a la salvación, era un creyente, pero a las finales se ve que era, como siempre hay alguien que juega con las palabras, dice, era un convencido, pero no era un convertido. O sea, hay una diferencia enorme, ¿verdad? Entre ser un convencido y ser un convertido. Este hombre estaba detrás de Felipe, este hombre por lo visto se había bautizado y estaba ahí todo, pero no era un convertido de corazón a Cristo Jesús. Entonces, cuando este hombre comienza a ver lo que está haciendo Felipe, entre otras cosas, lo que Felipe hacía era sanidades, milagros. Este hombre, hermano mío, le entró, comenzó a pensar, ¿verdad? Por lo visto era algo muy como un peruano. Aquí puedo hacer, ¿qué puedo hacer, diría el peruano? Negocio, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos míos? Hermanos, ¿sí somos los peruanos o no? Aquí hago negocio. Se me presentó, ¿no? Aquí tengo una mina de oro. Entonces, ¿qué dice en capítulo 8, versículos 17 al 20? Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, así se llamaba este fulano, Simón, no Simón Pedro, por si acaso no era apóstol, sino otro Simón, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, y lógicamente y todo lo demás, las señales y todo, les ofreció dinero. Felipe, te doy dinero. Yo también quiero tener ese poder que tú tienes. Te doy dinero. Y luego el versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hermano, este hombre lo que quería era negociar. Eso era lo que quería hacer, quería negociar, quería vender el Espíritu Santo, quería vender la salvación. Entonces, en el versículo número 20, el apóstol Pedro, que ya había llegado ahí, comisionado por los apóstoles desde la ciudad de Jerusalén, versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
hermanos míos, este hombre sencillamente estaba negociando o queriendo negociar con la salvación en Cristo Jesús. Este hombre, Simón, como yo les conté hace un tiempo, hermano, este hombre inició lo que luego en la historia de la iglesia se conoce como la simonía de Simón. Simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía es justamente la compra y venta de cargos eclesiásticos y también la venta de la salvación. Y esa fue una práctica que se tuvo durante siglos en el sistema católico romano, por lo menos. En el sistema católico romano, si alguien quería acceder a la posición de obispo o de cardenal, tenía que comprar el cargo pagando fuertes cantidades de dinero. Eso se llama simonía. Ahora, también la salvación se vendía. Ustedes recuerden los famosos documentos que el Papa daba donde se perdonaba los pecados de las personas. Entonces, eso era justamente la venta de la salvación. Eso era una simonía. Y todo esto fue comenzado con este hombre. Y hermano, y existe el peligro de que la salvación pueda ser comercializada. Pero siempre tenemos que recordar nosotros que la salvación en Cristo Jesús es algo libre, es gratuita por la fe en Jesús. Jesús ya pagó todo en la cruz. Usted recuerde que Cristo cuando dijo consumado es, Él empleó una palabra en el idioma griego que quiere decir tetelestai. Y tetelestai es la misma palabra que nosotros colocamos cuando hacemos un negocio. Cuando alguien le paga a usted, usted sobre ese documento coloca una tremenda palabra que dice cancelado. Entonces cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo tetelestai, consumado es, cancelado está toda la cuenta. No hay que comprar nada, no hay que pagar nada. Cristo ya lo pagó todo por nosotros. La salvación es gratis en Cristo Jesús. La salvación, hermanos míos, nos lleva a la libertad. Somos libres en Cristo, ¿verdad? Pero corre el peligro de que podamos caer fácilmente en el legalismo y en el libertinaje. Ese es un gran peligro, hermanos míos. Un gran peligro en cuanto a la salvación es que podamos caer en el legalismo y en el libertinaje. Vaya a Gálatas capítulo 5, por favor. Hoy en día existe un movimiento a nivel mundial que se le ha metido a la cabeza a muchos cristianos de que en las iglesias debe haber unas prácticas judías. Y muchos cristianos creen que en las iglesias deberíamos de tener ciertas prácticas judías, como por ejemplo, deberíamos de guardar ciertos ritos judíos, fiestas judías. Y hermanos míos, como lo estamos diciendo, son fiestas judías, no son fiestas cristianas. También hay cristianos que creen que en las iglesias debemos de cantar alabanzas con melodías judías. Y eso no es correcto, son alabanzas judías, hermanos míos. Hay iglesias en las cuales se cree que se debe de ser práctica judía, como por ejemplo el famoso paseo de banderas. Y eso no es correcto, son prácticas judías, no son prácticas cristianas. Hermano mío, porque los judíos, aparte de las fiestas que hay en la Biblia, porque en la Biblia encontramos que Dios estableció 7 fiestas para su pueblo Israel, aparte en el mundo judío, conforme pasaban los siglos, se fueron añadiendo más fiestas, más festividades. Y esos ritos, hermanos míos, se guardan dentro del judaísmo. Y lamentablemente muchos cristianos, por ignorancia de las escrituras, porque no hay otra palabra que podamos usar, por ignorancia de las escrituras, hermano mío, creen que en la iglesia debería de guardar esas cosas. Y en las iglesias muchas veces entran a hacer, por ejemplo, danzas judías. Hace algunos años me invitaron a una iglesia bautista a predicar y yo no sabía, ¿no? Yo estaba en el culto y, hermano mío, comenzaron a salir las señoritas a hacer danzas judías. Y yo estaba mirando y yo soy predicador invitado. ¿Ya qué puedo hacer? Bueno, estaba lejos, estaba fuera de Lima, hermanos míos. Si me voy, no voy a tener dónde dormir acá, dije, porque me estaban dando alojamiento, ¿no? Me quedaré, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Y salen las señoritas con sus panderetas, con unas tiras bien largas, con sus vestidos enormes, sin zapatos, nada, y comienzan a hacer sus danzas judías. Y el pastor que estaba a mi lado me decía, eso, pastor Hidalgo, tenemos que guardar las festividades que por acá. ¿Dónde me he metido yo? Un ratito, dije yo, salí y por si acaso fui a ver el letrero de afuera, ¿no? Dije, ¿es una iglesia bautista? Dije, sí. Y hermanos míos, prediqué,
porque como dije, ustedes saben, no me conocen, no me puedo morder la lengua, pues, ¿no? Prediqué esa noche hablando un poco de ese asunto, y ¿sabe qué cosa? Y ese pastor nunca más me volvió a invitar. ¿Verdad? Les digo, y yo no tengo problema que no me inviten nunca más, ¿no? Pasaron algún tiempo y ese pastor lo sacaron de la iglesia. Dije, ay, gracias a Dios. Ahora el nuevo pastor es mi amigo y ya no tiene esas prácticas ya. Y me invita de tiempo en tiempo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero hermanos míos, hay que cuidarnos del legalismo y del libertinaje que se puede incurrir fácilmente. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, justamente va a abordar básicamente el tema del legalismo. Mire lo que dice en el capítulo 5, versículo número 1. Capítulo número 5, versículo número 1. Mire lo que dice Pablo en Gálatas. Dice, estad pues firmes en la libertad. Está hablando de libertad, con que Cristo nos hizo libres. Hermano, hay que permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud que Pablo está hablando aquí? Si usted lee todo el libro de Gálatas, Pablo cuando habla acá del yugo de esclavitud se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Entonces, hermano, nosotros los cristianos no debemos de caer en guardar las leyes del Antiguo Testamento. No somos judíos. Luego, en este mismo capítulo 5 de Gálatas, en el versículo número 3, observe que otra vez comienza hablando de la libertad. Capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Qué bueno, ¿verdad? Hemos sido llamados a libertad. Hermano, nosotros no tenemos que andar sujetos a reglamentos humanos para ser salvos. Por ejemplo, usted, lo que tienen años en esta iglesia, jamás les hemos dado a ustedes una lista de lo que hay que hacer o no hay que hacer. No hay, hermanos míos, no hay. No hay una lista para ser salvo, para ser salva. No hay una lista en regla de conducta para el creyente. No hay eso. La única regla que tenemos es lo que está escrito en la Biblia, nada más. Dice, hemos sido salvos, dice, y versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, lo que Pablo está denunciando aquí en el versículo número 13 es, tengan cuidado con el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Es cuando el cristiano agarra y dice, no hay leyes para mí, no hay reglas para mí, entonces puedo dar rienda suelta a mi carne, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como quiera, porque nadie me tiene que decir nada. Bueno, cuando uno es creyente en Cristo Jesús se entiende algo muy cierto. Según lo que Pablo va a enseñar aquí en el libro de Gálatas, que nosotros estamos libres en Cristo, pero estamos sujetos a Cristo Jesús. Y que el creyente, en este mismo capítulo 5, Pablo va a hablar que el creyente verdadero en Cristo va a dar ciertas demostraciones de que el Espíritu Santo vive en él, dando por lo menos 9 evidencias, lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Así que no se trata de que yo vivo como quiera, nadie me dice nada. Uno tiene que vivir de acorde a la enseñanza de la palabra de Dios. Así es como se tiene que andar. Ahora, si seguimos pensando un poquito este asunto del legalismo, cuando se escribe la epístola a los Hebreos, vaya por favor al libro de Hebreos, va usted a observar aquí que Pablo, o bueno, yo creo que Pablo es el autor del libro de Hebreos, por si acaso. Aquí el libro de Hebreos, hermano mío, tiene un mensaje que es más que todo una advertencia a no caer en el legalismo. Capítulo número 2, versículo número 3. Capítulo 2, versículo número 3 de Hebreos dice, comienza con una pregunta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, no hay que descuidar la salvación tan grande que tenemos en el Señor. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y luego habla de ese que fue confirmada, habla de las señales, que hace un rato estábamos hablando, que es otro tema. Pero la primera parte del versículo número 3 que acabamos de leer, la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, es que la salvación que tenemos en el Señor no podemos ni debemos de descuidarla. Ahora, pastor, ¿cómo es eso de descuidar la salvación? ¿Qué? Si descuido la salvación, ¿la puedo perder? ¿Qué? Si descuido la salvación, ¿el Señor me la va a quitar? ¿Qué? Si descuido la salvación, ahora que soy creyente, de repente mañana si la descuido, ya no voy al cielo, sino al infierno.
En una ocasión yo hablaba con una dama aquí en el patio de nuestra iglesia hace ya años y estábamos conversando. Ella asiste, bueno, creo que hasta ahora asiste, me parece que sí, hasta ahora asiste, lamentablemente, a una congregación de línea carismática, pentecostal, Asambleas de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque a ella le habían enseñado en esa congregación de que la salvación se pierde. Y hermano, estábamos hablando ahí en el patio, los dos parados, ahí estábamos conversando, y ella me decía, pastor, yo puedo perder mi salvación. Y yo le hablaba de la Biblia, que no, que la Biblia dice sí, todo, ¿no? Y ella me dice, yo puedo perder la salvación. Y me dijo, y así me dijo ella, me dijo así, si yo salgo ahorita del templo de acá y cruzando la avenida Izaguirre, yo he perdido mi salvación y un carro me atropella y me muero, me voy al infierno, me dijo. Y yo le decía, estás equivocada, le decía yo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña que la salvación se pierde en Cristo Jesús, jamás. Y ella me citó entre otros versículos justamente este que dice, no, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya ve, pastor, no hay que descuidar la salvación, porque descuidar la salvación quiere decir que la podemos perder nosotros. Pero no, le decía, eso no es lo que quiere decir este versículo. Porque todo versículo tiene que ser interpretado de acuerdo al contexto donde se encuentra. Y sobre todo versículo hay que entenderlo dentro de la epístola, dentro del libro que fue escrito. ¿Y de qué está comenzando a hablar Pablo? Le digo, porque Pablo recién está comenzando a hablar ahí en Hebreos, está en el capítulo 2. Y de que tiene que leer todo lo que Pablo dice en Hebreos, todo el libro para que entienda. ¿Y de qué está hablando Pablo, hermanos míos? Pablo está hablando sencillamente de que no hay que descuidarnos de la salvación que es por gracia, por fe, y no hay que caer en el ritualismo del legalismo judío, en las prácticas judías, en las leyes judías. Eso está hablando Pablo. Pablo no está hablando jamás está hablando de que la salvación se pueda perder. Hermano, un cristiano puede caer fácilmente en el legalismo judío y hay que tener cuidado. El legalismo judío, hermanos, hoy en día que está entrando a las iglesias, siempre me hace recordar en el libro La Odisea de Homero. Si usted ha leído La Odisea de Homero, recuerda cuando están viajando, están en el mar y vienen los cantos de las sirenas, ¿sí o no? El canto de las sirenas tan hermoso, tan melodioso, que los marineros al oír el canto de las sirenas eran, vamos a decir, hechizados, ¿no? Y se tiraban al mar y morían ahogados, pensando que iban a encontrar las sirenas ahí para tener una vida paradisiaca, pero al final lo único que encontraban era una trágica muerte. Lo mismo ocurre con los cristianos que son seducidos por canto de sirenas y son llevados a prácticas judías en las iglesias. Tenga cuidado, porque la religiosidad que existe en el corazón del ser humano nos puede atraer a estas prácticas judías. Y tenga cuidado, porque la ignorancia, el desconocimiento de las Escrituras fácilmente pueden hacer que un creyente en Cristo Jesús sea atrapado en estas prácticas y sea jalado y sacado del evangelio que es solo por la gracia de Dios. Tenga cuidado usted. Ahora, la segunda parte del versículo número 3 que estamos viendo de Judas habla de contender. La segunda parte del versículo 3 habla de contender. Y yo, como le dije, no, el apóstol hace un giro en lo que está hablando. Y a partir de la segunda parte del versículo número 3, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender ardientemente por la fe. La palabra fe en el idioma griego es la palabra pistis. Esa palabra pistis, hermanos, en el Nuevo Testamento se utiliza en varios sentidos, como nosotros también hacemos en nuestro idioma castellano. A veces una misma palabra la usamos en varios sentidos. ¿Es así o no? Usted recuerda en el libro Coquito, por ejemplo, la palabra lima. Lima ciudad, lima fruta, lima herramienta y no sé qué otra lima hay, ¿verdad? Pero la usamos de acuerdo, ¿sí o no? ¿Y cómo determinar cuál es el sentido, el significado de la palabra lima? Por el
contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo vivo en Lima, jamás va a pensar que yo vivo en una fruta, ¿verdad? Y usted dice, vive en Lima, vive en la ciudad de Lima, ¿verdad? Entonces lo mismo, la palabra fe en el Nuevo Testamento se utiliza en varios sentidos. Uno de ellos es lo que el apóstol está usando aquí en este versículo 3, que lo está usando como sinónimo de doctrina. Sinónimo de doctrina. Ahora, esta doctrina, dice, ha sido una vez dada a los santos. Ahora, ¿cuándo ha sido dada la doctrina a los santos? Lógicamente, si usted le hiciera, como hace un rato decía, usted le hiciera esta pregunta, por ejemplo, a un mormón, el mormón le diría, la doctrina fue dada a los santos cuando vino el arcángel Moroni y le dio el libro de Mormón a Joseph Smith. Así le diría, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? La doctrina que ha sido una vez dada a los santos es lo que Dios ha revelado en las Escrituras, en la Biblia. Nada más. No tenemos otra doctrina, hermanos míos. Es por eso que nosotros en nuestras iglesias no tenemos ningún libro que complemente la doctrina que dice la palabra de Dios. Tenemos 101 libros que explican la palabra de Dios, pero nosotros solo nos guiamos por lo que está escrito en la palabra de Dios, no más. Pero aquí la palabra fe es la palabra doctrina. Y este versículo número 3 dice que tenemos que contender ardientemente por esa doctrina. Hay que luchar ardientemente por esa doctrina. Todos los creyentes somos llamados a luchar por la fe en Cristo Jesús. Usted es llamado para luchar por la doctrina. Usted es llamada para luchar por la doctrina. Observe lo que Pedro dice en su primera epístola. Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro capítulo número 3. Primera de Pedro capítulo 3. En el versículo número 15, 1 Pedro capítulo 3, en el versículo número 15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y hablándole a toda la comunidad de creyentes, le dice a toda la iglesia, le dice, ¿no? Y dice, y estén siempre preparados. Hay que estar preparados, hermanos, eso demanda estudio. Dice que está preparado para presentar defensa. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, la palabra defensa, hermanos, aquí en el texto griego es la palabra apología. Y aquellos que conocen un poco de filosofía saben que existe la apología de Sócrates, ¿sí o no? La apología, la defensa de Sócrates, cuando él se defendió de las falsas acusaciones que les habían hecho y que finalmente lo llevó a que él tuviera que tomar la cicuta, el veneno, ¿sí o no? Y él se defendió. Entonces, la apología es una defensa. Y aquí justamente el apóstol está hablando de la defensa de la fe, la apología de la fe. Hay que estar preparado, dice. Permítame contarle un poquito más de mi experiencia. No pretendo aburrirlos, pero solamente le digo, ¿no? Desde mi adolescencia, en la iglesia bíblica bautista de Comas, donde crecí, fui entrenado en el estudio de las Escrituras, fui entrenado en el conocimiento de la Biblia. Y yo estoy muy agradecido por eso. Hermano, no sé cuántos cursos de la Biblia estudié a través de mi adolescencia y mi juventud, no sé cuántos cursos de la Biblia. Pero hubo un curso que siempre cautivó mi atención, y el curso de apologética, que a veces le llaman sectas también, pero el curso de apologética. Recuerdo que mi pastor entraba a la sala donde estábamos estudiando apologética y nos iba enseñando con un libro en la mano. Y yo en ese tiempo tenía 12, 13 años de edad y yo miraba el libro y decía, un día me voy a comprar ese libro. Porque a los 12, 13 años uno no maneja dinero, pues no. Dice, me voy a comprar ese libro un día. Y cuando pude juntar mi dinero me compré ese libro, que hasta ahora lo tengo. ¿Sabe qué libro es? La evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Así se titula. Es un libro que yo les recomiendo, que hasta ahora lo venden por si acaso. La evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Hermano, mi pastor entraba y nos enseñaba la defensa de la fe con ese libro en la mano. Y cómo nos enseñaba la historia de la Biblia, cómo nos enseñaba las falsas creencias sobre Jesucristo.
Hermano, y como dice en el camino de Maús, los discípulos, mi corazón ardía escuchando la enseñanza de la palabra de Dios y yo estaba listo, como dice ahí en Pedro, ¿no? Listo para presentar defensa de la fe. Pero yo me había olvidado a esa corta edad de lo que era la siguiente palabra que Pedro dice, con mansedumbre y reverencia. Y yo buscaba a los testigos de Jehová que eran en el barrio, pues, ¿no? Y yo les hacía cacería, vamos a cazar testigos, decía. Y venía la pelea, ¿no? Te vas a ir al infierno. Ay, no sé por mi causa cuántos se habrán ido al infierno, ¿verdad, no? Que el Señor me perdone, ¿no? Pero luego ya aprendí, hay que con mansedumbre y reverencia, hermanos. Hermano, pero solo se puede defender lo que se conoce. Solo se puede defender lo que se conoce. Así que hay que invertir tiempo en el estudio de la Biblia. Hay que invertir algunos soles en comprar algunos buenos libros para conocer la sana doctrina. A veces los cristianos en general tomamos, porque soy cristiano también, aunque no estoy en este grupo, pero tomamos muy a la ligera la cuestión de la doctrina. Yo le quiero mencionar a usted 4 errores comunes, así rápidamente se lo quiero mencionar porque la hora va ganando y ustedes han pensado irse, hoy no al chifa, sino se van a ir al chinito, ¿verdad? ¿Ya? Sí, alguien me dice, pastor, ¿alguien le paga a usted por hacer propaganda? Sí, le digo, me pagan, ¿no? Se van a ir al chinito, ok. Entonces, le quiero mencionar 4 errores comunes que se cometen en el sentido de que muchos creyentes toman a la ligera el asunto de la doctrina. Error número 1 que se comete. Muchos creyentes prefieren hablar del amor en vez de la doctrina, porque tienen el falso concepto de que la doctrina es mala. Y han tergiversado en su mal entendimiento, han tergiversado lo que Pablo dice, y se los cito nada más, no es necesario oír, pero le doy la cita, 2 Corintios 3:6, donde Pablo dice, la letra mata. Y Pablo dice, mas el espíritu vivifica. ¿Y cuántos creyentes han habido a mí que me han dicho eso? Pastor, no enseñe doctrina, no predique doctrina, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y otra vez volvemos a lo que le dije hace un rato en relación a Hebreos. Oh, el gran problema es que a veces sacamos un versículo fuera del contexto y agarramos ese versículo y nos olvidamos lo que Pablo en este caso estaba diciendo antes y después en esa carta. Y cuando Pablo está hablando ahí que la letra mata, está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Hermano, la ley del Antiguo Testamento por sí sola proclama condenación y muerte al hombre. Pero el Espíritu de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo, vivifica, trae vida en el corazón del hombre. Entonces, no podemos usar el argumento de que hay que hablar del amor y no hablar de doctrina. Error número 2. Muy fácilmente llamamos a cualquier persona hermano o hermana sin importar su doctrina. ¿No? Ay, a veces cuando a mí me presentan, me dicen, a veces me encuentro con un creyente por la calle que me dice, pastor, le presento a un hermanito. Y yo nunca le digo hermano, porque no sé quién será, ¿no? Ah, cuánto gusto. ¿Y cuál es su nombre de usted? ¿Y de qué congregación es? Ah, ya dice, tiro mi línea, este no es creyente, digo, ¿no? Muchas veces, digo, muchas veces, ¿eh? Hermano, porque una persona que tiene una Biblia y porque va a una iglesia y así venga a esta iglesia, no significa que ya sea un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Uno, ¿cómo puede llegar a ser un hermano, una hermana en Cristo? Porque uno tiene a un mismo Padre Celestial. Y tenemos a Cristo como nuestro hermano mayor. Y tenemos la salvación en Cristo Jesús. Es la única manera de tener el vínculo de ser hermanos en Cristo Jesús. Entonces no se trata de tener una Biblia. Porque si todos fuéramos hermanos solo por tener una Biblia, usted vea en la televisión a veces cuando sale una sesión de un chamán, en mesa, ¿qué es lo que tiene entre otras cosas? Tiene una Biblia. Entonces también al chamán habría que decirle, hermano chamán, ¿no? Y yo no le puedo decir hermano chamán a un chamán, por si acaso. Una vez alguien me decía,
pero usan la Biblia Reina Valera del 60. Y me estaba hablando de los mormones, porque los mormones usan la Reina Valera del 60. Y le digo, así usen la Reina Valera del 60, eso no indica que sean hermanos en Cristo. Tercer error que se comete comúnmente sobre la doctrina. Hermano, a veces se pasa por alto lo que nosotros en la Biblia entendemos que es la doctrina de la separación. La doctrina de la separación, entre otras cosas, nos habla de mantener distancia del pecado, mantener distancia de la falsa doctrina. Usted sabe a través de los años cuántas veces han tocado la puerta de nuestra iglesia invitándonos a tener actividades en conjunto con la iglesia fulana de tal, con la iglesia sutana, con la iglesia merengana, y así nos han invitado. Y yo le he dicho, gracias por la invitación, pero no aceptamos. Y a veces se han enojado conmigo y me han dicho mi vida colores. Tenía que ser bautista, que por acá. Ya sabía lo que nos iba a decir. Entonces, ¿para qué has venido? Bueno. Hermano, porque nosotros creemos en la separación doctrinal. No podemos andar juntos con gente que enseña falsa doctrina. Error número 4 que se comete. Y esto es algo muy práctico que yo veo hoy en día que ocurre aquí en Lima. Más que todo en Lima. Algunos creyentes muy fácilmente salen de su iglesia local y se van a otra iglesia sin importarles la doctrina, hermanos míos. Utilizan varios pretextos. Allá me siento bien. Allá hay mucho amor. Allá el pastor es muy buena gente, porque el pastor Fernando es malo. Bueno, eso sí, ¿verdad? Es cierto. ¿Ya? Y dice, no, me voy. Hermanos míos, yo le quiero decir algo. Este tipo de creyentes son muy selectivos en cuanto al restaurante donde van a ir a comer. O sea, se paran y dicen, ¿dónde voy a ir a almorzar hoy día? A este chifa de acá, la china es cochinita. No voy a comer acá. En este restaurante de acá, este chifa, el mesero no estaba bien presentable la vez pasada, no como acá. En el de acá sí, porque está muy bueno. O sea, este tipo de creyentes son selectivos en cuanto al restaurante donde van a comer. Pero no son selectivos al lugar donde van a ir a tomar el alimento espiritual. Hermano, y más importante que la comida que entra al estómago, y como dice el Señor, entra al estómago y luego se va a la letrina, dice el Señor. O sea, más importante que la comida que entra al estómago es el lugar donde recibimos la doctrina, la palabra de Dios. Entonces no se trata de que me voy nada más así a otro lugar. Ahora yo le quiero decir, nadie está obligado a permanecer en esta congregación de Palmas Reales. Nuestro vínculo, todos ustedes, nuestro vínculo es por amor. Usted está aquí por amor, porque usted entiende que es el lugar donde usted quiere estar, donde usted quiere crecer espiritualmente, donde usted quiere recibir la enseñanza de la palabra de Dios, es por amor. Pero yo le aconsejo algo, si mañana más tarde usted por alguna razón se va de Palmas Reales, porque de repente se va a vivir a otro lugar, o porque se molestó con el pastor Fernando, porque me cae pesado, pesa más de 100 kilos, el pastor me cae pesado, usted agarre, entonces yo le doy un consejo. Usted busque una iglesia que tenga la misma doctrina y tenga la misma práctica. Porque hermano, la doctrina lleva como consecuencia el modo de vida, la práctica. Y no quiero entrar a hablar de eso porque me llevaría a hablar, a ver lo que Pablo trata en Romanos, en Colosenses, en Filipenses, cómo es que primero se presenta la doctrina en las epístolas y luego se presenta la práctica en la vida. Pero hermanos, son errores que comúnmente se cometen en los creyentes, en las iglesias hoy en día y que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no se está dando la debida importancia a la palabra de Dios, a la doctrina, y se toma muy a la ligera lo que Dios dice en su santa palabra, la Biblia, hermanos míos. Cuando yo comenzaba a hablar de esta serie de doctrina, que estamos hablando de Judas, alguien me preguntó y me dice, pastor, ¿y qué es lo que esta iglesia enseña? Buena pregunta, buena pregunta.
Buena pregunta. Yo no me molesto cuando me hacen preguntas, ¿ah? Pregúnteme lo que quiera. Y si no podemos conversar, le doy mi número de WhatsApp y escríbame, ¿ya? Solo para negocio nada más, por favor, ¿ya? Entonces le digo, no, buena pregunta. Bueno, podría ahorita, no quiero hacer un repaso de toda la teología, pero usted ve que traigo 2 Biblias esta mañana aquí al púlpito. Ok, esta Biblia que tengo acá es una Biblia que nosotros usamos mucho, que aconsejamos a los creyentes que la tengan, es la Biblia de Estudio MacArthur, que le aconsejamos. Usted siempre nos ha escuchado hablar, le aconsejo que compren una Biblia de Estudio MacArthur, porque queremos que usted crezca en la palabra de Dios. Ok, ahora, esta Biblia de Estudio MacArthur, casi en la parte final, exactamente en la página 2068, aquí, inicia una sección que se titula así, Estudio Panorámico de Teología, donde el autor de estas notas, John MacArthur, que es un pastor bautista norteamericano, él hace un resumen de cada una de las doctrinas que están en la Biblia. Ante la pregunta, pastor, ¿qué enseña esta iglesia? Si usted quiere encontrarlo resumido, aquí lo tiene. Aquí está. Lo que la palabra de Dios dice, hermanos míos. No lo que MacArthur dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿por qué cito a MacArthur? Porque a veces es necesario citarlo para que entendamos bien dónde estamos, ¿verdad? Y qué es lo que esta iglesia enseña. Hermanos, necesitamos nosotros entender que tenemos que proclamar solo a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. Vamos a terminar esta mañana y créanme que sí vamos a terminar, porque ese es uno de los pecados de los predicadores, ¿no? A veces los predicadores que decimos, ya estoy terminando y media hora más le damos, ¿no? Pero no, ya quiero ir terminando esta mañana y decirle, ¿no? La única manera de ser salvo, ser salva, es por fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. ¿Qué le debo añadir? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Solamente tiene que creer en Cristo. Como dice en Romanos 10, 9 y 10. Hay que creer con el corazón. Hay que decirlo con la boca que Cristo es el Señor. Y créalo en Cristo. Cree en Cristo nada más. Y los que ya somos salvos, salvas, tenemos que prepararnos en el estudio de la palabra de Dios para contender ardientemente por la doctrina, por la fe que ha sido una vez dada a la iglesia, a los santos. Así que yo le animo, por un lado, que cree en Cristo, y por otro lado, los que ya somos creyentes, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.